Su Mundo TV. Buenos días, país. Sean todos bienvenidos a otra entrega de este Matutino Su Mundo en este jueves, ya 20 de abril. Y aquí estamos a través de este canal 101 y 1101 de Claro, el canal 46 de Win Telecom. Saludamos a aquellos amigos que están en sintonía con nosotros a través del canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV y los que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales de Su Mundo TV. Jueves, antesala del fin de semana y 7 de la mañana. Aquí está este equipazo. Muy buenos días, compañeros. Sí es, Marino. Pedro, Lorena, buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a este matutino Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo. Ustedes, que son los mejores, empiezan el día con el mejor. Matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo, porque aquí no callamos ni ocultamos la verdad. Don Pedro Galán, buen día. Así es, Marino. Gracias, Marino Lorenz. Gracias al Dios Todopoderoso por este día. Y a ustedes, queridos amigos, por esa fiel sintonía. Cada mañana en este matutino Su Mundo. Marino, solamente decirte dos cosas. Una, murieron dos más ayer. Dos niños más. Eso sigue. Y va a seguir. Sí. Ya las madres no quieren ir a parir. Tienen pánico. Tienen pánico. Pánico. Mira, tú que eres filósofo y realmente interpreta y sabe interpretar las cosas. Ya San Agustín en esos tiempos hablaba sobre eso. Mira, le dice al presidente Fernández, estaba en una actividad y coincidió con el presidente Abinader que llega. Y le dice a la presidenta de Costa Rica, Chinchilla, le dice, es probable tal vez que sea en el único país que el líder de la oposición presenta al presidente de la República. Pero eso no se queda ahí. En otra de esas conversaciones, le dice el presidente Fernández, es difícil gobernar, pero todos queremos permanecer en el poder. Sí. Pero, el presidente Abinader le dice, cuando le tocó la palabra, espero que en algún momento me toque a mí presentarlo a usted. ¿Qué quiso decir ahí? Sí, ¿Será que lo va a presentar como dijo Lionel? El líder de la oposición presenta al presidente de la República que llega. Claro. Yo interpreto, yo no sé. Sí, no. Dime tú que sabes. Un gesto de lo que debe ser la democracia. La primera yo lo entiendo, que es democracia. País, sí. Pero lo otro puede ser un vaticinio. un vaticino. Sí, puede ser un vaticinio. Y el vaticinio se refuerza. ¿Cómo es? Cuando Abel Martínez dice que haría alianza con cualquiera y todos los partidos, excepto con el PRM. Y el PLD determina las elecciones, quién la gana en el 24. Pero nada, amigas y amigos, así comienza Matutino Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo, y ustedes que son los mejores, eligen el mejor. Matutino Su Mundo. De inmediato vamos a hacer conexión con nuestra periodista estelar Lorena Erasme con las informaciones más relevantes del día. Adelante, Lorena. Así es, Marino. De inmediato hacemos contacto en directo desde Lonamet. Allí se encuentra David Chacón con las informaciones del tiempo para este jueves en este Matutino Su Mundo. Muy buenos días, David. ¿Cómo está el tiempo en el día de hoy? Buenos días, Lorena, y a todos los amigos de Matutino Su Mundo, desde el Centro de Pronóstico con el informe del tiempo. Para hoy, aguaceros con tormentas eléctricas hacia el interior del país por la incidencia de una vaguada. Una vaguada en varios niveles de la troposfera mantendrá las condiciones del tiempo favorables para que se desarrollen durante la tarde y noche formaciones en nubes significativas con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en poblados de las regiones noroeste, cordillera central y zona fronteriza. Las precipitaciones en las porciones noreste y sureste serán en forma de chubascos aislados y pasajeros en horas vespertinas. Para mañana viernes, el patrón atmosférico de la República Dominicana seguirá dominado por la vaguada en los diferentes niveles de la troposfera. Se pronostica que la vaguada se fortalecerá
y aumentará después del mediodía la presencia de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, principalmente sobre localidades en regiones noroeste, norte, noreste, sureste y cordillera central. Podemos destacar a las provincias de Montecristi, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega, Puerto Plata, Espaillá, Hermanas Mirabal, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Sánchez Ramírez, Monte Plata y el Gran Santo Domingo, entre otras zonas aledañas. El ambiente seguirá caluroso durante el día por efecto del viento predominante del este-sureste y a la época del año, siendo aún agradable en horas de la madrugada, en especial en lugares montañosos. También recomendamos a toda la población dominicana continuar haciendo buen uso del agua, debido a que continuamos bajo los efectos que dejó la sequía estacional meteorológica. En cuanto a las temperaturas, para el Gran Santo Domingo una máxima entre 30 a 32 grados Celsius y la mínima entre 21 y 23 grados Celsius. Eso es todo en cuanto al informe del tiempo. Desde el Centro de Pronóstico les informó David Chacón. Gracias, David Chacón, por las informaciones del tiempo para este jueves en este Matutino Su Mundo. Iniciamos este bloque con el Partido Revolucionario Moderno, ya que los votos impidieron que fuera a comisión la solicitud que hiciera el senador por el PLD, Iván Lorenzo, para interpelar al director de Salud Nacional tras la muerte de los 34 neonatales en el Hospital Infantil de Los Minas. Nuestra compañera Yulisa Reyes nos amplía más. Con 16 votos en contra y 8 a favor, se revocó la propuesta del legislador Lorenzo para que Mario Lama compareciera ante el Pleno del Senado a esclarecer lo sucedido. ¿Dónde está el Ministerio Público ante estas atrocidades? Que se maquillan estadísticas de personas que mueren. Parecería que no son humanos. Esto no tiene precedente. Esto no tiene precedente. En el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, del compañero Danilo Medina, murieron 11 niños e inmediatamente un ministro eficiente fue desvinculado. Ni se trate de estar disfrazando cifras y escondiendo realidades. Por eso yo digo hoy que esta es la punta del iceberg. ¿Cuántos niños murieron y no se supo? En la maternidad de la Altagracia, 274 en el año 2022, para la friolenta suma, lamentablemente, de 559. Si no quieren que esto se diga, evítenlo. Evítenlo, porque yo tengo que repetir 50,000 veces que ese es el papel de nosotros. El que le asignó la sociedad a ustedes fue el de evitar que estas cosas sucedan. El de nosotros como contrapeso, denunciarlo para que de alguna manera se le busque una corrección, se corrija este tema. Y no quiere que vengan los funcionarios a dar explicaciones aquí, ni tampoco quiere que uno lo diga. Quienes votaron en contra aseguran que se debe hacer una exhaustiva investigación sobre las muertes de los infantes, pero que interpelar al incumbente del SNS no aportaría por el momento nada a la investigación que debe realizarse en la maternidad. Mueren 224 bebés en las primeras 4 semanas del 2019. ¿Dónde estaba usted, senador? ¿Dónde estaba usted? Es a comparar que vamos, es a comparar cosas tristes y negativas, carajo, que daña la imagen del país. Es a eso que vamos, a hacer política, chercha, con niños que pudieron morir por una bacteria o que por un maltrato de la mamá en estado de gestación sí influye en la muerte del feto. Y es que aunque la propuesta fue respaldada por la oposición, esta no tuvo éxito y temen que se oculten datos. Consideramos que en la Comisión de Salud, donde vemos varios médicos, esta mención sea referida a la comisión. Si tenemos que hacer un levantamiento de ir al hospital, vamos, senadores, porque para eso estamos. Si está en un proceso de investigación y las autoridades, tanto del colegio médico como las autoridades del gobierno, lo más prudente es esperar las investigaciones y entonces conocerlo. Quisiera decirle esto al país
antes de votar que no. Son varias las versiones que se ventilan sobre las muertes de los niños, pero hasta el momento nada está esclarecido, aunque los parlamentarios no oficialistas atribuyen los decesos a descuidos en el hospital. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. Mientras que el Poder Ejecutivo condecoró este miércoles a la señora Rosa Margarita Bonetti por su defensa de los recursos medioambientales del país. Nuestro compañero Víctor Erasme con los detalles. Rosa Margarita Bonetti, mejor conocida como Doña Pirigua, fue condecorada por el presidente Luis Abinader con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado de comendador, en un acto celebrado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. El mandatario destacó que Doña Pirigua ha sido una mujer consagrada a la lucha por el medio ambiente y los recursos naturales. El haber dedicado sus fuerzas, Doña Pirigua, sus recursos y su corazón a la protección del medio ambiente es un bien de todos y que constituye la única garantía verdadera de la supervivencia de todos nosotros. De su lado, Rosa Margarita Bonetti detalló su trayectoria como defensora de las reservas medioambientales del país y resaltó la importancia de promover la conciencia ecológica entre la población dominicana. De inmediato comprendí que solo a través de la conciencia y por ende la educación ambiental podía toda una nación reconocer el riesgo de ignorar las advertencias de la naturaleza. El acto contó con la participación del expresidente Hipólito Mejía, la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, el ministro de Medio Ambiente Miguel Seara Hatton, la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía, entre otras personalidades. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, manifestó que los resultados de la encuesta Gallup, República Dominicana, publicados la semana pasada, coinciden con los datos que él personalmente maneja. El exmandatario dijo que la presentación del sondeo por un medio diferente al que tradicionalmente la publicaba no le resta su credibilidad. Coincide con los números que yo tengo en 1 o 2%. Naturalmente, cuando esos datos salen, conviene a alguien que todo el mundo la más protesta, pero está bien. Pero lo está dirigiendo una compañía diferente. Pero eso es disparate. En los próximos meses vamos a ver lo que hay. Vamos a sacar más que eso. Por cierto, Leonel. Según la firma encuestadora Gallup República Dominicana, el presidente Luis Abinader ganaría las elecciones del próximo año en la primera ronda. El juez de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Jerez Mena, aplazó para el próximo miércoles 26 el conocimiento de medida de coerción a los 3 extranjeros nombrados como extraditables. Nuestro compañero Martín Severino nos amplía más. El abogado de la defensa del imputado Urbil Lawrence, José Ariza, tras el aplazamiento manifestó que ahora podrá tener mejor conocimiento de las imputaciones que le hacen a su defendido. Fui recientemente apoderado, no tengo conocimiento de los documentos que sustentan la solicitud de medida de coerción y lo de extradición. En ese sentido es imperativo que tomáramos conocimiento de lo que se pretende, de lo que hay, de lo que mandaron, para poder examinar esos documentos y ejercer los medios de defensa. Mientras tanto, los abogados de la defensa de Dennis Goudie y Richard Brietz fueron duramente críticos al denunciar las condiciones en las cuales se encuentran sus defendidos y lo difícil que fue establecer comunicación con ellos. Que nuestro representado sea enviado a otro recinto donde hayan garantías fundamentales de que él pueda y sus abogados asumir la defensa efectiva. Se nos garantice la oportunidad de hablar en privado con nuestro defendido, para que él pueda explayarse, pueda decir lo que él quiera. A la salida de la audiencia, Noticias Su Mundo tuvo la información de que los implicados y sus abogados sostuvieron una reunión con la procuradora Jenny Berenice Reynoso en la Procuraduría General de la República. Martín Severino, Noticias Su Mundo. El Servicio Nacional de Salud canceló al director de la maternidad San Lorenzo de los Minas, Leonardo Aquino, y al encargado del Departamento de Neonatología, Dagnes Sánchez, por la muerte de 72 bebés en un periodo de 3 meses en el centro sanitario. Nuestra compañera Janvin Díaz nos trae la siguiente historia.
el escándalo que ha causado a la población la muerte de esos infantes y el reclamo de diversos sectores fue escuchado por el Servicio Nacional de Salud. El director del Servicio Nacional de Salud informó que están siendo evaluados posibles candidatos para ocupar esas posiciones. La Comisión Conjunta del Ministerio de Salud Pública, el SNS y el Colegio Médico Dominicano ha procedido a separar de sus funciones al director de la maternidad, doctor Leonardo Aquino, y a la encargada del departamento de neonatología, la doctora Dafne Sánchez. Lama aprovechó para explicar que la maternidad San Lorenzo de los Minas es un centro de referencia, por lo cual se entiende que siempre ocurrirán muertes y tasas de fallecimientos. Esta maternidad mantiene una tasa de mortalidad neonatal similar en los últimos 5 años, que ronda entre 29.4 y 36.9, siendo la tasa más baja la registrada el año pasado, 2022, que fue 29.4. El SNS garantiza que se realizan importantes esfuerzos para reducir los casos de mortalidad materna, como lo hemos estado anunciando, reducción en el año 2022 con relación al 2021 y reducción en el primer trimestre 2023 con relación al año 2022. Este miércoles, 2 niños también perdieron la vida en el referido hospital. El director del Servicio Nacional de Salud dijo que en 2022 se realizaron 8.562 partos, de los cuales 1.442 requirieron cuidados intensivos. Jazmín Díaz, Noticias Mundo. Seguimos con el tema porque el doctor Armando Camejo fue juramentado como nuevo director del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, en sustitución de Leonardo Aquino, quien fue suspendido para facilitar la investigación por la muerte de unos 35 recién nacidos durante el mes de febrero en ese centro de salud. La juramentación fue realizada por el director del Servicio Regional de Salud Metropolitano, Edison Félix, quien informó que fue designada como encargada del Departamento de Neonatología la doctora Ruth Encarnación, quien laboraba como pediatra primatóloga en citado Hospital Materno Infantil. Por otra parte, el exmandatario de la República, el doctor Leonel Fernández, pidió este miércoles una investigación profunda y exhaustiva ante lo ocurrido en el Hospital Materno San Lorenzo de los Minas y lamentó que estos hechos sucedan en el país. Fernández indicó que no se pueden tomar medidas precipitadas, aunque insistió que se debe investigar las muertes de tantos bebés en ese centro de salud. Requiere de una investigación profunda. Requiere de una investigación exhaustiva, saber qué es lo que ha ocurrido, no tomar medidas precipitadas que resulten injustas. Hoy veo que uno de los médicos del centro va a interponer acciones legales porque dicen que por qué lo están despidiendo a él, que no tiene nada que ver absolutamente con lo que ha acontecido en el centro de los Minas, ¿verdad? Él es un subdirector del centro y dice, pero no me toca a mí en ese aspecto, entonces no tomar medidas precipitadas. Sobre una posible alianza de partidos opositores, Fernández indicó que su partido creó una comisión con el objetivo de negociar con otras organizaciones políticas la posibilidad de creación de una coalición de partidos. Por otra parte, en la Cámara de Diputados no le dieron entrada a la comunicación enviada por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, para sustituir al diputado Miguel Gutiérrez. Este está preso en Estados Unidos por supuesto vínculo con el narcotráfico. Nuestra compañera Vanessa Valdés nos amplía más. La diputada del PLD, Fiordalisa Peguero, aseguró que no procede la comunicación porque el congresista no ha perdido su investidura porque no ha sido condenado por la justicia donde guarda prisión. Aquí todo el mundo sabe que la Cámara tiene reglamentos y legisla en función de nuestra Constitución. Y el artículo 83 de nuestra Constitución no nos deja, aunque queremos, porque ¿qué te puedo decir? Sí, nosotros queremos hacerlo, pero no nos deja la Constitución, puesto
que él tiene que estar juzgado. Él tiene un proceso abierto. Félix Damián Olivares, consultor jurídico de la Cámara de Diputados, explicó que determina la Constitución y el reglamento de ese hemiciclo. Esa investidura debe serle, quitada, debe ser despojada de esa, a través de un procedimiento que se llama el juicio político, que se inicia con una acusación por parte de la Cámara Baja y que luego llega al Senado de la República, donde se le hace el juicio político. El congresista PLDista Rafael Antonio Lora entiende que el envío de esa comunicación al Congreso Nacional no es más que pura politiquería. Un poco tarde, y lo que ha traído es descrédito en el Congreso. Debió haberse hecho hace mucho tiempo. Ya el señor Gutiérrez va para el año preso y ahora se despachan diciendo que lo van a sustituir, pero que ese señor nunca ha venido aquí. El diputado Miguel Gutiérrez fue apresado en mayo del 2021 en el Aeropuerto Internacional de Miami. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Siguiendo con el tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, indicó que este miércoles esa entidad mantiene un proceso judicial luego de que abogados del diputado Miguel Gutiérrez interpusieron una demanda a la Cámara Baja por el pago del salario al diputado. Pacheco detalló que el motivo de la demanda es debido a que Gutiérrez no está devengando su salario porque permanece preso en los Estados Unidos desde mayo del 2021 por cargos de narcotráfico. Ahora, a propósito de la llegada de esta comunicación, y es que desde hace un tiempo nosotros hemos estado llevando un proceso judicial con los abogados que representan al diputado. Entonces yo quiero pedirle a la Comisión de Disciplina que también se manifieste sobre ese particular. Porque desde el mismo momento que ocurrió la situación con el diputado, nosotros tomamos la medida de no pagar ni salario, ni viáticos, ni ninguna de las prerrogativas que como diputado le corresponde. Y lo hicimos de oficio, porque el reglamento nos faculta a nosotros a la parte administrativa. Y obviamente que si un diputado o él está en esa circunstancia, esa era la primera medida que yo tenía que tomar. Y como hemos sido sometidos a los tribunales por esta razón, por los abogados del diputado, entonces yo quiero que este pleno, cuando se rinda el informe de la Comisión de Disciplina, también se manifieste, porque yo quiero que este pleno determine si le pagamos o no, que yo creo que no debemos pagar. Entonces, tal y como lo establece la opinión pública, porque he tenido que lidiar, no se preocupen que tendremos la oportunidad de debatir todo esto, he tenido que lidiar en los tribunales de la República, incluso le manifesté a unos abogados que si yo tenía que pagar eso, salarios retenidos, yo prefería hacer cualquier otra cosa menos hacer eso. Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo, y ha llegado el momento de tratar algunos temas de interés nacional para todos ustedes. Política. Tú ves que, Pedro, política. ¿Tú tienes algún interés político? ¿Yo? Sí. Política. ¿Alguna aspiración política? ¿A ti te encanta la política? Política. Él no va. Él no va. Señores, política. Señores, política y política, y esto nadie lo detiene. La política está como el tiempo, parcialmente nublado, chubascos, y salgan con su paraguas. Así está la política, señores. En el PLD ya se están reuniendo, señores, el comité político principalmente, para ver cómo le dan una licencia al presidente Medina. Pero ustedes saben, alguien tiene que sustituirlo. Y ustedes saben cuáles son los nombres que están saliendo. Francisco Javier y Ariel Jiménez. Pero ¿qué ocurre?
parece que algo huele, como dicen, algo huele en Dinamarca. Porque Francisco Javier, desde que lo nombraron jefe de campaña del candidato Abel, señores, no ha parado de reuniones. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Un contacto permanente con la base. Y hace 2 meses le dije que en una finca de retiro hubo un grupo que se reunió donde estuvo presente Francisco Javier y ya hay aspiraciones para el 28. Incluso se están formando ya equipos. Y ya comienza el cabildeo entre los miembros del comité político, del comité central, para que sea Francisco Javier el que sustituya al presidente Medina. Pero ¿qué ocurre? En el PRM las cosas no es que andan bien, señores. En el PRM hay un gran problema. ¿Por qué? Porque un sector del PRM quiere más poder, quiere más posiciones. Pero el presidente Abinader está cerrado, no quiere ceder. Y hay un gran tranque. Pero otro tranque hay, porque el artículo 166 de los estatutos del PRM prohíbe que Carolina y Paliza sean candidatos. Pero ¿qué va a pasar? El presidente Abinader necesita de ellos dos. Y dicen que el presidente Hipólito quiere llevar como candidata a la vicepresidencia a Carolina. O sea, prepárense para esas modificaciones de los estatutos. Pero hay otro sector que dice y se está imponiendo con el presidente Abinader que permanezca Raquel Peña como candidata a la vicepresidencia. O sea, lo que viene en el PRM no es nada fácil. Y le voy a dar un nombre para que lo guarden ahí. Guarden ese nombre. Wilton Arnaud. Guárdenlo ahí. Guarden ese nombre. Solo eso. Guárdenlo. Bueno, a mí me habían comentado desde hace 2 años atrás que Carolina Mejía iba como vicepresidenta de la República, o sea, como compañera de boleta ahora para el 2024. Hace 2 años atrás, una funcionaria del gobierno, y también me indicó que la vicepresidenta Raquel Peña iba a ir como senadora por Santiago. Pero no creo. Es que es fácil esa fórmula de Carolina. Carolina no le impide nada, solamente tiene que renunciar a Secretaría General, a su cargo. Pero dice que aunque renuncie, dice ese artículo, que aunque renuncie no puede ser candidato. Ah, bueno. Me dicen, el artículo habría 166. Habría que averiguar y buscar a alguien para que nos explique esta parte. Puede quedar un hueco ahí, Pedro, ahí. Porque el presidente Luis Abinader no ha dicho que va. Entonces, quizá ellos manejan ese dato de que el presidente no va y están preparándose. Que esa es una posibilidad. Puede ser. Hasta ahora no ha dicho que va. Hay que esperar, exactamente. Miren, por otra parte, señores, hemos visto que en estas 2 semanas una joven y un niño murieron o fueron asesinados producto yo diría que de las balas perdidas. Independientemente de que sea la delincuencia, perdieron la vida por el tema de las balas perdidas. A inicio de esta semana vimos como una joven de 14 años, deportista, en los guandules, ella estaba sentada en la afuera de un billar, pasaron 2 jóvenes mirando al billar, estaban buscando al propietario, quien fue identificado como Buda. Pasaron por allí, tiraron 4 disparos, lo asesinaron, y uno de esos disparos que ellos pues tiraron le dio a esta joven de apenas 14 años, deportista, identificada como Maribel Encarnación. Es muy lamentable, un hecho que conmocionó totalmente a ese sector, pero también al país, cuando uno ve inocentes que mueren de esta manera. Pero ayer, señores,
un niño de 9 años, quien llegó al país por el aeropuerto del Cibao, vino con su padre. Este niño, señores, mírenlo allí, tristemente, también fue asesinado por unos delincuentes quienes lo persiguieron para atracarlo. Esto fue en la autopista del Cibao, y ellos comenzaron a disparar el vehículo donde se transportaba él con su padre, pero el padre siguió, no paró, y una de estas balas pues le cegó la vida a este niño recién llegado de los Estados Unidos. Señores, este tema de la delincuencia es el nunca acabar. De verdad, yo no sé qué es que van a hacer aquí las autoridades con relación al tema de la delincuencia. Cada vez personas mueren en manos de estas lacras de la sociedad, porque son lacras. Una persona que le cega la vida a otra de esta manera y prefiere mejor el tal vez buscar otro estilo de vida para poder conseguirse 2 o 3 pesitos, el poder quitarle la vida a otro o pagar un ajuste de cuentas sin importarle un daño colateral que pueda provocar eso, como fue el caso de la joven que fue asesinada en los Guandules. De verdad, uno no tiene palabras. Entonces yo entiendo que aquí, tanto la Policía Nacional, el ministro de Interior y Policía, señores, ¿qué esperan para tomar carta en el asunto? Ya Chubá, que ya la prensa lo aborda, y Chubá que no quiere ni hablar del tema, ni de ese, ni de otro tema. Son de las tantas cosas que uno tiene que escuchar. Chubá que ya no quiere ni hablar. Y es mejor que ni hable, porque cada vez que hablaba, metía la pata. Metía la pata con declaraciones que realmente no solucionaban ni daban respuesta más bien a lo que estaba pasando en el país en este momento. Pero cabe destacar también de que en el año 2020, yo no sé si ustedes se recuerdan de una niña también que fue víctima de una bala perdida cuando en Los Alcarrizos unos jóvenes a bordo de una motocicleta intentaron hacer un atraco para quitarle el teléfono a una persona. Lanzaron un disparo, uno de ellos lanzó un disparo cuando miró hacia atrás y le cegó la vida a una niña de 5 años. Entonces también el tema de las balas perdidas, aparte de la delincuencia, es un hecho que siempre hemos visto. Por ejemplo, en los barrios siempre se ve que las bandas una con otra se enfrentan, tiran los tiros y muchas veces llegan a los inocentes. Siguen a personas inocentes, tanto niños y personas adultas. Y esto fue lo que pasó a inicio de esta semana con esta joven en los Guandules, cuando asesinaron a una persona, y lamentablemente ya fue un daño colateral, porque murió un niño ayer cuando venía del aeropuerto de Cibao, recién llegado de los Estados Unidos, lo querían atracar y miren lo que pasó, pero miren también lo que pasó en el 2020. Entonces, aquí las autoridades, señores, tienen que tomar carta en el asunto con relación al tema de esta delincuencia que cada vez está peor en la República Dominicana. Personas productivas, niños en este caso, adolescentes que pierden la vida en manos de estos delincuentes. También creo que el Ministerio de Interior y Policía tiene que crear estrategias en estos barrios. No sé qué es lo que van a hacer, porque este tema del intercambio de disparos siempre ha existido, sobre todo con las bandas, pero tienen que hacer algo. Hay que diseñar políticas, estrategias, no sé qué van a hacer, si colocar nuevamente unidades para cuando esto ocurra, señores, que la policía pueda intervenir, porque estamos ya cansados de ver cómo aquí la población, la ciudadanía, personas productivas pierden la vida de esta manera. Y ya para finalizar, ayer veíamos cómo el director del Seguro Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, canceló al director del hospital infantil, materno infantil de Los Minas, y también a la encargada de neonatología de este centro. Fueron suspendidos. Excelente. Por la muerte de 72 niños que durante los 3 primeros meses de este año pues perdieron la vida, y solamente 34 ocurrieron en febrero. Excelente. ¿Y usted para cuándo, Mario Lama? ¿Y usted para cuándo? Porque esto, señor, esto que pasó, que es alarmante, y me quieren hablar del 2020 y tirar y volver atrás. Es verdad, pasó una situación en el 2020 muy lamentable, pero por eso hay que justificar lo que pasó ahora. Porque se supone que si eso pasó en el 2020,
hubo un cambio de gobierno, señores, se supone que esos eran de los elementos, ¿verdad? Que ellos tenían que evitar, o sea, o traer un plan, una política para que este tipo de hechos no pase, porque Mario Lama, para nadie es un secreto, cuando era oposición, él siempre estaba refutando todo lo malo que hacía el PLD, todo, siempre, con una posición, con un discurso en contra de lo mal que estaba hecho. Entonces, si usted vio, Mario Lama, que esto ocurrió en el 2020, ¿por qué usted no vino con un plan para contrarrestarle que esto aquí no vuelva a pasar? Una política, una ayuda a todas estas madres, a los hospitales. O sea, miren, vamos a tomar carta en el asunto, en esto. No ha hecho nada, usted no ha hecho nada. Los hospitales aquí se están cayendo a pedazos. A pedazos se están cayendo, señores, no tienen ni una curita. Y a los pacientes lo atienden en una silla de ruedas y le ponen el suero ahí y el mal olor, la suciedad que hay. Entonces, Mario Lama, el primero que tenía que haber renunciado y el primero que debieron de llevársele la cabeza fue a ti y no a ellos. A ellos sí, claro, también, pero también a ti. Porque es fácil cortar la soga por abajo, pero no cortarla desde arriba. Desde arriba es que se tiene que quitar el mal, desde la raíz. Y la raíz aquí eres tú, como cabeza aquí del sector salud, eres tú. Y da pena de verdad, Mario Lama, porque así está con el tema de las ambulancias del 911, que los hospitales, que los recursos, de todo hay aquí. Y tú no has hecho nada, nada te estás haciendo aquí. Abusador, que es un abusador. Un abusador, una persona que permita que esto pase y que quieran comparar y justificar la muerte de 72 niños, da pena y vergüenza. Un ser humano sin alma, sin propósito, solamente todo queda en el discurso. Yo no sé los doctores, Marino, voy a pasar hasta contigo para no seguir de verdad uno de los funcionarios y ponerme mala como el Pedro ayer estaba. Ese es uno de los funcionarios, predilectos. Así es. Pero predilecto ¿para qué? Si no sirve y no ha funcionado en el cargo, ¿cómo ha estado? Es un abuso. Ahora, espérate, si fuera un niño de apellido, o si fueran niños de apellido, otra cosa hubiese pasado. Aquí no hay que llegar a las últimas consecuencias. El primero que se ve Mario Lama, pero como estamos hablando niños humildes, que tal vez la mayoría de ellos, nacionales haitianos, porque ese hospital, siempre quienes más acuden de las parturientas son las haitianas, mayormente, porque yo hice un trabajo con relación a esto, que incluso hablé con ese doctor Aquino, pero si hubiese sido, claro, niños de familia popi, adinerada, bueno, aquí la cosa hubiese cambiado. Se va en Mario Lama. Pero como estamos hablando de niños de escasos recursos, de migrantes haitianos, eso pasa, Marino. Así es, Guay. así es. Qué pena, qué vergüenza. Así es. Yo soy de lo que digo, Pedro y Lorena, que cuando un buen chofer no necesita ser mecánico, si está atento al tablero del vehículo que conduce. Y si comparamos el Estado Dominicano, la República, con un gran autobús, donde el presidente es el chofer que el pueblo eligió para que conduzca ese autobús. El tablero da señales y es cierto que el gobierno que preside el presidente Luis Abinader Corona lo recibió con una luz amarilla en el tablero, que fue la pandemia. Esa luz amarilla llevó al gobierno a hacer algunos préstamos para enfrentar la pandemia con las vacunas. Pero se pasó de acelerador, endeudando al país en los 2 primeros años, más que todas las deudas que ha tenido el país. Luz roja en el tablero. Siguió tomando medidas. Y que tasa cero, y regalos y préstamos, que a las clínicas, y que las importaciones para enfrentar la inflación que no se ha detenido. Aquí la gente se sigue quejando de los altos precios de la canasta básica del país. Luz amarilla, que pasa de amarillo a roja cuando el gobierno no encuentra qué hacer con el abandono que ha habido al campo. Y quieren ahora inventarse una fórmula de la comida del campo a la mesa, al colmado. ¿Qué es eso? ¿Qué fórmulas son las que el gobierno está presentando para enfrentar la escasez
y la falta de dinero de la gente. Supermercado que la gente la ha llamado casa de terror, pero terrible, ¿eh? Es que la gente llega allí al supermercado y ya ni siquiera carrito chiquito usa. 2 funditas para irse a su casa. Luz amarilla pasando para roja. Y el chofer sigue anunciando. Y los pasajeros, que son sus funcionarios, que están ahí también. Le dice, presidente, mire, está dando luz roja. Y el presidente sigue conduciendo su autobús del Estado. No escucha a nadie. Y otros que optan por decir, diga, presidente, que usted va a seguir siendo el chofer. Hablando de reelección, en un país que la delincuencia anda por doquiera, la inseguridad social. Un país, señores, que en estos momentos está dándole la vuelta al mundo por esas muertes sin precedente de tantos niños muertos en hospitales, y que aquí se sabe, como lo ha denunciado el colegio médico, que se están disfrazando y ocultando las cifras reales. Aquí la pandemia de la COVID trajo un saldo de unos 4.385 muertos por COVID. Si tomamos las cifras, señores, desde la llegada de este gobierno al poder hasta el día de hoy, y las comparamos, aquí hay que declarar que la República Dominicana ha tenido una pandemia de muerte de niños ante un Estado y un chofer del Estado que parece que se ha vuelto inhumano. Entonces no me vengan con cuentos, no me vengan a disfrazar cifras y a decir que el país está bien y que va mejor y que los pasajeros de este autobús que conduce el chofer Luis Abinader van aplaudiendo que todo va bien, mientras el país, los agricultores, los productores nacionales están quebrados. Aquí solamente van bien el grupo de popis que van montados en el autobús que conduce el presidente Luis Abinader, con el agravante de que hay una crisis creada que se va a ampliar en las relaciones internacionales. Fíjense que Canadá y Estados Unidos han objetado a empresarios multimillonarios que están vinculados al mantenimiento de las bandas en Haití, en ese negociazo que hay de la situación haitiana, vinculado a gente que está en el gobierno, asesorando al gobierno. Grandes empresarios que dominan aquí el transporte, dominan aquí combustibles, puertos, están en todos los lugares metidos. Y esa otra señal en el tablero de este gobierno de que los Estados Unidos no le han mandado un embajador. Otra señal amarilla, presidente. ¿Va a dejar el presidente que se le llene el tablero de luces amarillas y rojas? De seguir así, y ese chofer que se llama Luis Abinader del Estado Dominicano, no parar el autobús para hacer una revisión que creo que se le está haciendo tarde, porque la aguja del calentamiento de ese vehículo es rumiendo que va. Y de aquí al 24, al año 24, el autobús que conduce usted va a terminar fundido y quemado de seguir así. Se le fundió el motor. Bueno, se funde. Muy fuerte. Claro. Y se está viendo de todo, aparte también del RACH, del Procurador de la República, que el grillete le da RACH. RACH para los popis, para los más populares, jaraquiña, como dicen. Mira, ese tema que tú trataste, Lorenz, del asunto de la inseguridad, del trayecto de los aeropuertos, tanto cuando van, cuando regresan, en hora de la madrugada, no es nada nuevo. No. Y es muy peligroso. Eso ocurre también aquí, cuando se va al aeropuerto de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, y también en Santiago. Antes habían unidades de la policía, porque ellos lo saben. Imagínate un vuelo que sale a las 2, 3 de la mañana, tú tienes que irte una hora antes, pues está expuesto a eso. Pero yo quiero hacer un llamado a esas personas que compran esos vuelos para ahorrarse 2 o 3 pesitos, que miren, la seguridad y su vida vale más que lo que ustedes se ahorran. Sí, pero hay que ver la emergencia también que cada persona también trae. Hay que ver. Y ahora ha llegado el momento más esperado. El más esperado porque, imagínense ustedes, los chelitos no rinden.
Vamos ahora al segmento de finanzas. Ese sí es que lo necesitamos. Con Digna Paulino. Adelante, Digna Paulino. Muy buenos días, muchísimas gracias por esa presentación que ustedes siempre me hacen. Para mí es un placer poder compartir cada miércoles, no solamente con ustedes, queridos compañeros, sino con ustedes, amados televidentes que siempre siguen este matutino Su Mundo y este segmento de Finanzas Su Mundo, donde siempre te traemos temas orientados para que crees tu plan de crecimiento financiero y que ese plan pueda ser sostenible en el tiempo, pueda ser viable para tu futuro, se pueda lograr, se pueda materializar, realmente puedas ver ese crecimiento financiero que necesitas y que todos, absolutamente todos anhelamos. Y precisamente hoy vamos a estar hablando del fondo de emergencia y el fondo de contingencia y de cómo estos fondos te pueden ayudar a ti a lograr esos objetivos financieros, a cómo tener un final de mes feliz, ¿verdad? Que muchas veces es el dolor de cabeza de la gente. Hay mucha confusión. Miren, cuando nosotros hablamos de educación y planificación financiera de calidad, en lo que nos enfocamos es en llevar esa educación financiera, pero que pueda ser aplicada. Como educadora y planificadora financiera de calidad que soy, tengo el compromiso de, orientarte, ayudarte a conocer los conceptos, las diferentes herramientas con las que se cuentan en términos de finanzas personales o familiares, ¿verdad? Pero es mi compromiso orientarte para que ese conocimiento pueda llevarte a aplicarlo en el plan financiero. Si no se da esa relación y si lo que vas aprendiendo en términos de educación financiera se va quedando en el aire y no pones acción porque no tienes un plan, ¿sabes qué? De nada sirve. Así que hoy precisamente quiero aclarar muchas dudas que existe con relación al fondo de emergencia, al fondo de contingencia. Muchas veces este tema es tratado muy por encima, ¿verdad? No muy desarrollado, no muy detallado. Y hoy yo quiero enseñarte cómo esos fondos de emergencia y contingencia te pueden llevar a poder lograr ese plan de crecimiento financiero. Mira, hay un punto importantísimo que tengas claro sobre el fondo de emergencia. El fondo de emergencia se utiliza precisamente cuando se presenta una situación de dificultad momentánea, ¿verdad? Que no es de manera regular, que es algo que puedo resolver en el momento, que es de muy poco valor y entonces yo tengo reservado una cantidad de dinero precisamente para esas situaciones. ¿Qué puede ser una emergencia? Se dañó la goma de un carro que no estaba presupuestado, porque quizás en el presupuesto, que te estuve hablando de eso precisamente la semana pasada, de cómo hacer un presupuesto, quizás en el presupuesto la partida que tienes es para el mantenimiento normal del vehículo, lavarlo, cambiarle el aceite o también la parte del combustible que consume ese vehículo o la cuota del préstamo que quizás puedas estar pagando. Así que imagínate que se dañó una goma, hay que comprar una goma y entonces no tengo esa partida en el presupuesto porque no la consideré, porque es algo que puede suceder de manera esporádica o no puede suceder en toda la vida que tengas ese vehículo. Entonces, si sucedió, tenemos una partida reservada que el fondo de emergencia debe de ser de manera ideal, ¿verdad? El equivalente de 1 a 3 meses de tus ingresos o de tus gastos, ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que tu salario neto, o sea, lo que ya recibes, porque no sería bueno hacerlo en base al bruto, aunque sería fenomenal, pero vamos a hacerlo con el neto. Si tú recibes 50,000 pesos después de todos los descuentos que te vayan a realizar y vas a calcular tu fondo de emergencia, entonces lo ideal sería que tengas reservado en un ahorro 150,000 pesos. 150,000 pesos. Digna, entonces significa que en este año yo tengo
que tomar 150,000 pesos, ¿de dónde lo voy a sacar? No, porque parte de las metas y el ahorro que vas a hacer, como te hablé la semana pasada en el presupuesto, en la parte del ahorro, el objetivo de ahorro que vas a tener cada año tiene que estar enfocado también o tener una partida orientada a lograr ese fondo de emergencia. ¿Cuánto puede costarte en tiempo tener ese fondo de emergencia equivalente a 3 meses de tus ingresos o de tus gastos, como lo quieras proyectar? Puede tomarte alrededor de unos 2 años y medio a 3. Ahorrar el equivalente a 3 meses de tus ingresos o de tus gastos. Por ejemplo, si ganas los 50,000 pesos y tu fondo de emergencia ideal serían 150,000 pesos, entonces significa que en 3 años tú vas a ahorrar esos 150,000 pesos o enfocado en pequeñas metas para ahorrar en un año 50,000 pesos. ¿Qué sucede? Quizás se ve mucho, pero cuando tú te enfocas teniendo un objetivo claro, desarrollando una estrategia de manera adecuada, se puede lograr, es posible. Es posible. Entonces, ese dinero tú lo vas a tener en una partida, en una cuenta de fácil retiro. Puede ser una cuenta de ahorro, puede ser un fondo que se vaya renovando cada mes y que no tenga penalidad si necesitas retirar algún monto de lo que tienes allí ahorrado. También lo puedes diversificar, tener una parte en cuenta de ahorro, invertir otra parte en algún producto financiero de fácil retiro también, pero que te vaya generando cierto interés y que ese dinero se pueda ir incrementando de alguna manera. O sea, quizás te va a tomar menos de los 2 años o 3 años que hemos más o menos promediado, que le toma a una persona que se enfoca, pues lograr tener su fondo de emergencia equivalente a 3 meses de sus gastos. Entonces, el fondo de emergencia, ya sabes, es esa partida que vas a reservar y que vas primeramente a enfocarte en tu presupuesto y que va a formar parte de tus metas prioritarias para que cuando sucedan esas situaciones que ahora mismo son un dolor de cabeza para ti, que son una emergencia, pues pasen a simplemente ser una situación que sucedió y tuve que tomar de mi fondo previsto para eso. Así que espero que te quede claro esta parte del fondo de emergencia. La otra partida, el fondo de contingencia. ¿Qué significa entonces eso? Muchas veces se confunden estas dos partidas dentro de la planificación financiera, pero son diferentes. El fondo de emergencia, como viste, es el equivalente de 1 a 3 meses de tus gastos o de tus ingresos en ahorros, o sea, ese dinero que tienes reservado equivalente a ese monto. Y el fondo de contingencia entonces va más allá, es a partir de 3 meses, ¿verdad? O 4 meses a un año, año y medio de ahorros equivalente a tus ingresos o gastos. ¿Qué significa eso? Que el fondo de contingencia se utiliza para cuando son gastos mayores o situaciones que se dan que van a requerir de ti un desembolso de dinero en un plazo más largo que 3 meses. Es decir, si te despidieron de tu trabajo, si por alguna situación tuviste que renunciar a tu trabajo o en su defecto, si tienes que enfrentar alguna situación de salud y no tenías, ¿verdad? Y tienes que hacer desembolsos importantes durante un año, 6 meses. O sea, siempre el fondo de contingencia va apuntado a resolver las situaciones económicas que se van a presentar en un plazo mayor o en un monto mayor, como también puede ser. Entonces, vas a reservar ese dinero para atender esos casos que van a requerir una cantidad de dinero mayor a lo que te puede impactar el fondo de emergencia. Ya sea que te quedaste sin empleo, que a veces se dura, señores, un año, año y medio buscando trabajo y hay que seguir comiendo, hay que seguir pagando la casa, hay que seguir atendiendo el presupuesto que ya tenemos basado en esos compromisos económicos mensuales. Entonces, el fondo de contingencia te va a ayudar a ti a poder atender esos compromisos económicos en ese tiempo donde tu situación económica varió, donde tus ingresos variaron, donde, señores, y el mejor ejemplo que siempre he puesto con el fondo de contingencia es cuando llegó la pandemia. ¿Cuántos meses muchos de los colaboradores duraron sin ir a su empleo porque lo retiraron de manera momentánea, ¿verdad?
para registrarlo en fase. Se duraron, muchos de los colaboradores duraron 6 meses, 7 meses para reponerlos nuevamente en sus puestos de trabajo y empezar a percibir su salario de manera regular. ¿Cuánto tiempo te puede tomar el ahorrar el fondo de contingencia si es el equivalente de 1 año a año y medio de tus gastos, de tus ingresos en ahorro? Puede tomarte unos 5 años. Unos 5 años. Entonces, ¿cómo hacerlo? Asimismo, empiezas primero con el fondo de emergencia, que ya sabes que es el equivalente a 3 meses. Luego dice, bueno, ahora vamos por 3 meses más, se van a convertir en 6 en ahorros. Y luego vamos 9 meses y de esa manera vas haciendo. Te puede tomar unos 5 meses. ¿Y por qué? Porque la medida que vas teniendo, acumulando ese fondo, puedes ir haciendo inversiones, recuerda, en productos financieros que representen menor riesgo de tu perder ese dinero. Tú no vas a poner ese dinero en una criptomoneda, jamás, jamás, señores, eso ni pensarlo. Ni lo vas a poner en un producto financiero con un riesgo mayor, como por ejemplo invertirlo en bolsa o algún producto financiero de inversión que para retirarlo tenga que pasar 2 años, 3 años. Ahí no es recomendable, sino siempre buscar en una administradora de fondo de inversión, donde muchas veces esas inversiones son por un mes, se retiran, te generó dinero, vuelves y lo inviertes. Puedes abrir un certificado financiero de 3 a 6 meses, que vaya ese dinero generando más dinero. Y de esa manera, pues por eso hemos promediado que el fondo de emergencia se toma de 2,5 a 3 años más o menos en ahorrarlo, y el de contingencia, que ya dentro del de contingencia está incluido el de emergencia, entonces te va a tomar entre 4 a 5 años. Lo hice conjuntamente con mi esposo y nos tomó precisamente 5 años ahorrar nuestro fondo de contingencia, que le apuntamos a 2 años. Logramos 1,5 años de ahorros, equivalente a nuestros ingresos familiares. ¿Y sabes qué sucedió cuando se cumplieron esos 5 años? Llegó la pandemia, a mi esposo la empresa lo registró en fase y de pasar de un salario ejecutivo como contador general de la empresa donde trabajaba, pues pasó a devengar 8,650 pesos por casi 1 año. ¿Y de dónde venía el dinero que faltaba para nosotros poder cumplir los compromisos económicos que ya habíamos asumido en nuestro presupuesto? Pues precisamente venía de ese fondo de contingencia. Ahí completábamos, porque el dinero fue ahorrado para eso. Cuando todo volvió a la normalidad, pues estamos de nuevo ahorrando nuestro fondo de contingencia para tener previsto cualquier situación. Señores, las emergencias estarán a la orden del día y nada nos dice que no volvamos a vivir. Dios nos libre, pero nada nos dice que en un tiempo podamos volver a vivir lo que vivimos en el COVID. Así que si tú no aprendiste a tener esa previsión en el COVID, mira, yo creo que tú no eres muy enseñable, porque muchas veces no aprendemos de lo que nos dicen, sino de lo que vivimos. Y se vivió de verdad una situación bien difícil durante la pandemia. Por eso, mi compromiso de traerte cada semana esta educación financiera de calidad, pero siempre orientada a ayudarte a aplicarla y a crear tu plan de crecimiento financiero con tus objetivos vitales para que puedas tener claro para qué estás trabajando, cuál es el sentido de ese ahorro que vas a realizar cada día, en qué te va a ayudar, cómo vas a ir logrando esos objetivos que te van a llevar a ti a tener quizás un retiro muchísimo más placentero. Recuerda que si quieres más informaciones con relación a este tema y también en las diferentes capacitaciones que tenemos para este trimestre y enterarte de en qué consiste nuestro programa Gimnasio Financiero, donde en varias semanas te ayudamos a crear tu plan de crecimiento financiero y a aplicarlo, pues puedes seguirnos a través de nuestra red social en Instagram, equipa.escuela. Equipa.escuela, y también a consumir nuestro contenido disponible en Amazon, nuestro libro, nuestra agenda financiera y el podcast de empleada a empresaria disponible en Spotify. Pero sobre todo, ¿sabes qué?
a seguirnos cada semana en nuestro segmento Finanzas Su Mundo, en este matutino de Su Mundo. Hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite. Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo, y ha llegado el momento de presentar nuestro invitado de este día. Él es el doctor Orlando Arias, es médico, comunicador y abogado. Además, también es subsecretario de la Secretaría de Asuntos Sociales de la Fuerza del Pueblo. Le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo a tratar un tema sumamente importante, sobre todo la muerte de 72 niños en los primeros 3 meses de este año. Bienvenido. Gracias, buen día. Muy conforme con ustedes por esa invitación que nos llena de placer cada vez que nos indican que vamos a venir a este canal, porque en ocasiones anteriores el trato que me dieron fue muy especial. Ay, gracias. De manera que me siento complacido. No, está a su casa. Sí, gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Doctor, con usted se puede hablar demasiado cosas que tienen que ver con el país, porque médico, abogado, comunicador, político, entonces el panorama del país es abarcante, ¿no? Todas sus carreras están en sintonía con lo que es la cotidianidad del pueblo dominicano y del país. Doctor, ¿cuál es su parecer así a grosso modo de la realidad actual del país en esos temas en los cuales usted, como un gran observador y que está sintiendo también las necesidades del país, ¿cómo ve usted el panorama, doctor? Bueno, el panorama yo lo veo sombrío. El país no va por buen camino. En términos general, las condiciones de vida del dominicano se ha empobrecido, ¿no? En el más amplio sentido de la palabra. Los servicios de educación pública, ya tenemos conocimiento que los niveles de formación de nuestros jóvenes son muy bajos. En materia de salud es un desastre. En el aspecto medioambiental, ya las voces que a diario se escuchan clamando para que el gobierno pues le preste atención a la depredación de los ríos, de nuestros bosques, la delincuencia por otro lado azotando, los altos precios de los artículos de consumo diario, el alto precio de la tarifa eléctrica. En términos generales, el país no va por buen camino. No. Así es. Bueno. Doctor, por otra parte, también me gustaría tratar con relación a la tragedia, porque es una tragedia para el país, las 72 muertes, ¿verdad?, de estos niños en el hospital materno infantil que está aquí en Los Minas. Materno infantil no, el que está en Los Minas. San Lorenzo de Los Minas, gracias por recordarme, Marino. Entonces me gustaría saber su opinión con relación a esto, o sea, la reacción que ha tenido el gobierno, sobre todo también veo a un director del Servicio Nacional de la Salud limpiándose las manos, como siempre los de abajo tienen que pagar las consecuencias, pero esto va un poquito más allá, sobre también las políticas que tenemos, el tratamiento que se le da, pero sobre todo, o sea, ¿qué está pasando en el sistema de salud dominicano? Fíjate, yo voy a hablar en base a mi experiencia, porque yo he sido director de hospitales, he dirigido hospitales. Y un gerente, en el sentido más amplio de la palabra, debe estar pendiente de todo lo que acontezca en la institución donde trabaja. Por ejemplo, ustedes trabajan aquí, no sé si alguno de ustedes tiene una función de dirección aquí. Lo primero, por ejemplo, cuando yo dirigí hospitales, era que veía cómo estaba el parqueo cuando llegaba al hospital. Si el parqueo estaba sucio, llamaba inmediatamente al encargado de conserjería que por qué estaba sucio y que él era responsable de los empleados que tenían que ver con eso. Por ahí empieza la buena gerencia. Entonces, más que un descuido, fue una irresponsabilidad.
una irresponsabilidad, no de los que limpian, ¿no? Empezando desde la más alta instancia hasta llegar al más bajo. ¿Usted cree que ese fue el primer caso que sucedió? No, ese fue el que se dio a conocer. Eso venía aconteciendo desde hace mucho. El problema en los hospitales públicos es, primero, que no se le destinan los fondos necesarios. Esa es una. Otra, que en el Ministerio de Salud y en el Servicio Nacional de Salud existe una descentralización, pero no una desconcentración, que son dos términos totalmente diferentes. Cuando digo que no hay desconcentración, lo que quiero señalar es que los directores y administradores de los hospitales no tienen facultades para tomar decisiones en torno a una situación que se esté dando, porque todo tienen que consultarlo con las altas instancias. Es más, un director de un hospital no tiene la capacidad para cancelar o para reponer, y ni siquiera para nombrar un conserje. Sí, es así. Pero entonces la soga está rompiendo por lo más chiquito, entonces. Claro. Pero no, exacto. No, es que la soga siempre rompe por lo más pequeño. Usted no ve que cancelaron el director del hospital. Sí. No, a quien había que cancelar era al director del Servicio Nacional. A Mario Lama. A Mario Lama. Sí. ¿Usted cree que él no conoce la situación? Claro que él sabe lo que está pasando, lo que sucede. Está protegido. Está protegido y no se hacen las inversiones que hay que hacer. ¿Cómo ha sido el manejo de Mario Lama como director del Servicio Nacional de Salud, a su parecer? ¿Ha sido bien, correcto? ¿Ha solucionado el problema de los hospitales, de los pacientes cuando van y buscan el servicio? O sea, ¿cómo usted ha visto el manejo de él? Para mí ha sido una decepción. No hay otro término que pueda aplicar ahí mejor que ese. ¿Por qué lo digo? Porque yo llegué a escucharle en varias ocasiones en un espacio que él participaba a diario. Y las plumas de burro que hablaba ese señor, excúsenme la expresión, pero es una expresión muy propia de mi padre. Es decir, que cuando usted dice y te dice una cosa, y en la práctica es todo lo contrario, eso causa decepción. Claro. Es lo mismo que cuando usted le ofrece a alguien algo y se queda en el ofrecimiento y no le cumple. Entonces, en usted se crea un fenómeno de incredibilidad. Se pierde la credibilidad de esa persona y por ende se decepciona. Eso ha sucedido con ese señor. Él no ha manejado bien. Mire, el hospital, por ejemplo, que fue por muchos años un hospital ícono en la capital dominicana, el Salvador B. Gautier, se produjo la renuncia cuasi continua de dos directores. Es decir, renunció uno hoy, designaron otro y como a las 5 o 6 semanas se fue también. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando a él lo designaron ahí, él solicitó para mejorar las condiciones, que se cumplieran ciertas cosas, que le dieran lo que necesitaba. Pero no sucedió así y se fue. Claro. Ese hospital es un desastre y yo lo conozco muy bien. Y así está sucediendo en todo el territorio nacional. Yo soy el coordinador nacional del sector salud con Dionel, una estructura sectorial de salud que tiene 12 años de fundada. Y yo camino el país entero. Toda la semana yo estoy yendo a los pueblos y recibo las informaciones porque estoy en contacto con los médicos que trabajan en esos hospitales. Por ejemplo, hay hospitales donde el equipo de rayo X se dañó y hace 10 meses y un año que está dañado. Y mandan una comunicación hoy pidiendo que se lo arreglen. Dentro de
las 4 o 5 semanas mandan la otra y mandan la otra y no les resuelven el caso. Un simple aparato de rayos X, que hoy hay móviles a precios bajos, pero no le hacen caso. ¿Por qué no le hacen caso? Porque ellos están allá, están encumbrados en su dirección. Entonces, así no se puede. Así no se puede. Con la designación de ese nuevo director no se va a solucionar el problema, porque es un problema sistémico. Doctor, precisamente en ese punto, usted que es médico y ha sido director de hospitales, ¿qué habrá pasado ahí con la muerte de esos niños? ¿Qué pudo haberla causado? Negligencia. Negligencia e imprudencia. 2 elementos constitutivos de la mala práctica médica. ¿No pudo hacer una bacteria o algo? Ellos dicen que había bacteria. Sí. Y Bueno, la condición también en cómo llegó la madre. Bueno, pero naturalmente que una bacteria tenía que ser. Eso me da risa a mí cuando yo escucho que dicen una bacteria. Bueno, las infecciones pueden ser producidas por bacterias, por hongos, por virus y por parásitos. ¿No desinfectan eso ahí? Sí. Y por parásitos. Por esos 4 microorganismos se puede producir una infección. Cuando dicen fue una infección, pero claro que fue una infección, pero con eso usted no le da una explicación al pueblo, ni una satisfacción. Lo que hay que buscar es, lo que usted dice, ¿qué lo provocó? Claro. Lo provocó la negligencia, la imprudencia, la falta de supervisión y la toma de decisión a tiempo, que son elementos esenciales en la gerencia de un centro de salud. Si usted en una sala de ingresos, de internamiento, antes de ingresar a una persona, no se cerciora de que exista la antisepsia, que se haya purificado el ambiente, que no hayan bacterias ahí, esa persona que usted metió ahí, que la encamó, tiene una alta probabilidad no de sanarse, sino de salir de ahí. Peor que como entró. O muerto. Súper peor, muerto. Las enfermedades nosocomiales, esas son las causas principales por las que mueren los pacientes en los hospitales. Enfermedades infecciosas nosocomiales, es decir, producidas dentro del hospital, precisamente por bacterias, por hongos, por virus y en menor grado por parásitos. Es muy difícil que en un adulto una persona muera por parasitosis, en un niño sí. Pero ahí eso fue lo que hubo. Y reitero, aunque es una especulación de mi parte, pero es muy posible que ese fenómeno se haya estado dando, pero ahora fue que explotó. Entonces, doctor, se está hablando de que se están maquillando las cifras de información para tapar un poco la magnitud del problema en ese colapso del sistema de salud dominicano. Yo personalmente visité el Gutiérrez hace unos meses a visitar a un amigo y yo tenía terror. Yo andaba así con miedo de no tocar nada en el lugar porque el hedor que había ahí y las condiciones de no inocuidad del ambiente, yo estaba nervioso, le digo, y cuando llegué saludé al amigo medio de lejos porque allí se percibía un ambiente que no era de hospital. Yo que estoy acostumbrado a ir a hospitales en Estados Unidos y uno pasearse como si uno estuviera, hasta usted saca fotos de los muros, de aquel ambiente tan hermoso y esa limpieza, y usted ir a un hospital, aquí usted se está arriesgando. Bueno, es penoso. La salud pública en República Dominicana está colapsada. Eso que usted acaba de señalar, yo lo viví en la ocasión que una hermana mía se le hizo una cesárea en un hospital. Yo nunca había visitado un hospital de Estados Unidos. Y cuando yo entré ahí, yo creí que estaba en un hotel. Así es. Óigame, en un momento dado me solicitó la enfermera que saliera de la sala hasta que ella la curara y esa cosa. Y que
podía ir a sentarme allí y me señaló. Cuando yo salgo, miro, era un parque dentro del hospital. Sí, sí, sí. Ahí en ese hospital hay tiendas para comprar ropa para los niños. Ahí hay cafetería, ahí hay de todo. Restaurantes. Todo. Y esa higiene que los pisos brillan. Así es. Y el orden que hay establecido. Sí. Entonces, la salud en la República Dominicana es responsabilidad por un asunto constitucional del presidente de la República. Es ahí donde empieza la responsabilidad. Porque los presidentes están informados de todo lo que acontece en República Dominicana. Y me parece que la salud no es la excepción. ¿Y cómo es posible que si se invierte tanto dinero en publicidad y en otras cosas, en decir que hicimos esto, que hicimos aquello, que dentro de 6 meses vamos a hacer esto, y esa cantaleta de tililá? La niña, la hija de un amigo ingeniero, tiene 6 años de nacida esa niña. Y yo me quedé sorprendido que la visité un día de esto. Y salió ese anuncio, que es bueno que haya anuncios, porque los medios de comunicación se nutren de los anuncios. Yo no me opongo a eso, es bueno. Pero estando yo en la casa de él, salió ese anuncio y la niña iba diciendo palabra por palabra, se lo sabe ya el anuncio. No, hicimos tal cosa y en el primer semestre vamos a hacer esto, y ella lo iba diciendo, se lo sabe de memoria. Sí, hay una repetición constante. Entonces, el país no está bien. Oiga, yo voy a llegar un poquito más lejos y me voy a atrever a decir lo siguiente. Yo he percibido en esos recorridos que hago toda la semana, estoy saliendo al interior del país, que la población dominicana está tan desesperada como hacía mucho tiempo que no lo estaba. Y que si el pueblo se ha mantenido pacífico y no se ha lanzado a las calles, ¿usted sabe por qué es? Porque sabe que para las elecciones apenas falta un año y un mes. Y las posibilidades de un verdadero cambio, si es que cabe señalar esa palabra, ese cambio se va a producir. De lo contrario, estuviéramos viendo en las calles de República Dominicana manifestaciones de protestas que fuese muy difícil para las autoridades encargadas de poner el orden público corregir eso. Doctor, usted trató un punto y me llamó mucho la atención. Por ejemplo, el tema salud es constitucional y es responsabilidad del presidente de la República. También ha enfatizado de que el sistema de salud ha colapsado en República Dominicana, pero sin embargo, esto no es un tema tan solo de este gobierno. Es un tema del gobierno de Hipólito, Leonel Fernández, el tema de Danilo Medina y ahora, ¿verdad?, que ha salpicado a este gobierno. ¿Qué ha pasado entonces con los presidentes de la República, con los diversos representantes de que no han dado pie con bola con el tema de salud en República Dominicana? Bueno, si hacemos alusiones a los gobernantes pasados, tendríamos que irnos entonces a Nicolás de Obando. Pero el que está gobernando es este. Yo le hablo desde cuando yo estoy nacida y de que yo tengo, ¿verdad?, uso de razón, de lo que yo he visto. Bueno, si abrimos un cuadro de variables e indicadores, la variable de salud es cierto, así como la educación y otros servicios que debe brindar el Estado, no han sido las mejores atendidas, la educación y la salud, por mencionar esas dos. Pero en otros gobiernos los indicadores han sido mejores. Por ejemplo, la mortalidad materna e infantil, que son dos de los indicadores que señalan el camino por donde va un país. Las condiciones de salud y de educación de un pueblo son indicadores de cómo está el país. Decía el profesor Juan Bosch que según iba la economía de un país, así mismo iba el gobierno. Y yo le agrego que según va
La salud y la educación así va. Entonces, por ejemplo, los gobiernos del doctor Leonel Fernández, la mortalidad infantil que se mide en función de cada 1000 nacidos vivos, llegó a sus niveles más bajos. Pero eran otros tiempos, doctor. No podemos comparar estos tiempos con el tiempo del doctor Leonel Fernández con los de ahora, bueno, porque hay otro tipo de demanda. No, que para la salud no pueden haber ingredientes, elementos que puedan ser perturbadores, se tomen en consideración para justificar que ahora tiene que estar peor que antes. No, o sea, yo no estoy justificando, lo que pasa es que, o sea, el comparar, y discúlpeme, por ejemplo, el gobierno de Leonel, que con el tema de salud, ok, que tal vez hizo su trabajo o había menos muerte, pero eran otros tiempos. Y entiendo también que si él dejó un proyecto, un plan, era deber de Danilo Medina y de este gobierno continuarlo, porque eso también es lo que pasa, que no hay una continuidad de las cosas, por ejemplo, que están bien hechas, entre comillas. Entonces, el comparar aquel entonces con este entonces, para mí, es como un poquito, o sea, cuesta arriba por lo que hemos visto, porque incluso hay que ver si esos nacidos son nacionales haitianos. Y también hemos visto el incremento de haitianos que ha habido aquí en el país, sobre todo en esas maternidades. Pero precisamente, usted lo acaba de señalar, la presencia de nacionales haitianos, principalmente en el caso que nos ocupa de los hospitales, es una responsabilidad del gobierno. Claro que sí. Si hay un incremento en la presencia de mujeres pariendo en los hospitales, esa es responsabilidad del Estado, que claro no se le ha puesto un freno a esa situación. Pero desde la pasada gestión no se le ha puesto freno. Pero que se ha incrementado doctor, ahora. Desde las pasadas gestiones no se le ha puesto freno. Pero que se ha incrementado. Si hay una responsabilidad compartida entre los gobiernos. Claro. Si eso es cierto, no menos cierto es que ahora se ha desbordado. Claro. Y si eso se deja así, va a llegar un momento, óigame, que la población dominicana que asiste a los centros asistenciales públicos del Estado va a ser sustituida por los haitianos. Usted va en este momento a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y por cada 10 mujeres que hayan allí esperando consulta, muy posiblemente 6 o 7 son haitianos. 8, doctor. Sí. Entonces, es un problema, te reitero, es que las políticas públicas las trazan el Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, las atenciones de salud, señores, la salud va en consonancia con la vida. Se define la salud como el completo estado de bienestar biopsicosocial, es decir, en lo biológico. ¿En lo biológico cómo? Bueno, que usted debe tener una alimentación adecuada para no enfermarse, para ingresar los nutrientes necesarios a su organismo para que los tejidos que conforman los órganos de su cuerpo estén lo debidamente alimentados, estén funcionando en condiciones normales. En la parte psicológica, usted no puede vivir en un estado de ansiedad continua, generalizado, ya sea porque no tiene empleo, porque no tiene con qué pagar la tarifa eléctrica, porque el colegio es impagable, porque no se le pone control al precio que cobran los colegios. Hoy le cobran una cuota y ya el año que viene se le incrementa el precio de los libros. Esas son políticas de la merienda. Estado. La merienda son políticas del Estado. Óigame, es que aquí necesariamente el que dirija este país, que por ahí se dice que este es un país muy complejo de administrar, pero que se necesita gente con experiencia y gente que sean políticas. Las políticas, los políticos son quienes dirigen los países. Ahora, búsquese un país del mundo donde no sea dirigido por políticos. El único estado que no es dirigido por un político emplea políticas. ¿Cuál es ese estado? El Vaticano. ¿Y acaso el Vaticano no es
dirigido por políticas específicas, Claro. para que siga funcionando como ha venido funcionando por décadas y décadas. Miles de años. Siglos y siglos. Siglos. Entonces, lo que le quiero señalar es que, retomando la conversación inicial del caso de la muerte lamentable de esos 34 niños en un mes, eso, óigame, en un país mínimamente civilizado, se hubiese producido un escándalo, mire, que hubiera renunciado hasta lo que no han Ay, nacido no diga todavía. lo que usted está pensando. No lo voy a decir. No lo diga, Sí, no lo no diga. lo voy a decir. Doctor, Se le vio. se le vio. Iba a decir así. No lo diga. Doctor, hablando de colapso, ¿usted piensa que quieren privatizar el servicio de salud? Aquí van a privatizar todo. Ay, si nosotros doctor, nos no quedamos diga a brazos eso. cruzados. El aire que nosotros estamos respirando, le van a poner precio. Aquí va a llegar un momento que nos van a contaminar el aire para que tengamos que comprar ventiladores artificiales para vendérnoslos. Así que estamos. Bueno, las playas y los ríos no son patrimonio público. ¿Verdad que sí? Eso es lo que yo conozco. En derecho yo aprendí eso. Que los ríos, los parques, las montañas son patrimonio público, y aquí hay lugares donde usted no puede penetrar a una playa. No, así es. Porque el sector privado lo tiene, lo ha privatizado. Y ahora se han inventado una bendita alianza público-privada. Fideicomiso. El fideicomiso. Óyeme, que eso da pena. Lo que están haciendo en Pedernales, cuando esta gente salga del poder, va a suceder algo peor que lo que sucedió con todas esas operaciones que no son quirúrgicas. Operación pulpo, la fauna marina. La fauna marina completa. Ahora van a buscar un zoológico. Claro. Y van a buscar fieras. Ahí van a estar las panteras, el tigre, hiena. el león. O Cuando temas relacionados al sí, turismo. Óyeme. Doctor, por eso son buenas inversiones, doctor. Ajá. Sí, porque el Estado lo invierte, entonces luego el sector privado lo administra. Y se queda con ellos. Muy buena inversión. Doctor, ¿y usted se imagina que el sector privado lo administra y si el sector privado no cumple, quién va a tener que resolver ese problema? El Estado, y el Estado somos nosotros. ¿Usted se imagina? Bueno, pero usted lo acaba de decir. Doctor, ¿se pudiera medir el nivel de calidad de salud de un país cuando sus ministros, empecemos desde la máxima figura, el presidente y su familia, ante una gripecita cogen un vuelo y se van fuera? Los ministros de este país no van a hospitales ni clínicas de este país. Y los altos funcionarios tampoco. Cualquier gente de clase media alta en adelante, ante cualquier problema de salud, toma un vuelo. ¿Eso tiene alguna señal para este país, para entender eso? Claro, que no hay credibilidad en las Y autoridades. que no confían en el sistema de salud dominicano. No solamente en el sistema de salud. Inclusive, óyame, algo más delicado todavía, que es el sistema financiero. Aquí hay gente que tiene su dinero y se lo lleva por allá a otros entornos, a otro país, y lo meten en paraísos fiscales y esa cosa. Óyeme, entonces no creen en su país. Doctor, son puras hipocresías. Usted hizo una definición de salud que me sorprendió mucho y me remitió a Duarte. Porque usted hizo una definición de salud objetiva, que la salud nada más lo que me enfermé que tiene que ver con lo social, lo psicológico, lo económico, etcétera. Entonces entendí que Duarte, nuestro fundador de la patria, estaba claro cuando él hablaba de la salud de la patria. O sea, es un componente holístico integral. Qué buen aporte. Sí. Fíjese, cuando el COVID estaba en su vuelo, aquí se hizo no una inversión, sino una captación de recursos, de dinero. Préstamo para comprar vacunas, préstamo para comprar jeringuillas. Y el uso que se le dio a esas vacunas no fue el mejor. Ni se cumplió con la meta, ni las expectativas que se crearon. Porque, por ejemplo, el gobierno dijo que iban a vacunar un 70% de la población.
Sin embargo, en la primera dosis no se llegó ni siquiera al 55%. En términos general, entre todas las dosis, apenas se llegó a un 56%. Y para adquirir 40 millones de dosis, 10 millones de dosis, perdón, cada una de esas dosis iba a salir en $4, lo que implica que fueron 40 millones de dólares a una compañía extranjera para que le reservara o le enviase esas dosis. Y resultó que no le enviaron las vacunas y tampoco le devolvieron el dinero. Entonces se hizo el amago. Amagaron con que iban a demandar a la compañía, pero esos países poderosos tienen sus representantes que hacen su trabajo. Dijeron que iban a lo iban a demandar en un arbitraje internacional. Pero cuando se dieron cuenta que el laudo, es decir, la sentencia que iba a dictar ese tribunal podía ser negativo para el país, echaron para atrás y anunciaron al país, el gobierno anunció al país, que llegaron a un acuerdo, que ese dinero se lo iban a devolver en medicamentos, pero no se produjo ni una cosa ni la otra. Quemaron una inmensa cantidad de vacunas que habían ahí. Y mientras estaban quemando esa vacuna, estaba llegando un barco con un cargamento de más vacunas. Y eso no se le ha explicado al pueblo. Ministerio Público. Usted verá el lío que va a haber en este país cuando salgan estas autoridades. Van a tener que dar mucha cuenta de muchas cositas que creen que el pueblo es tonto y que no sabe esa cosa y que no está observando. Doctor, tiene que volver ya, vemos, porque es que nos quedaron muchos temas. Gracias. No, pero no hemos hablado de política. Tenemos que hablar de la fuerza del pueblo. No se preocupe, hay mucho que hablar. Yo sé que sí, doctor. Gracias, doctor. Orlando Arias, médico, abogado, político, tremenda participación suya. Me gusta. Los observadores se quedan observando. Sí. Cada vez que yo expreso algo. Sí, Pedro es muy observador. Claro. Gracias, doctor. No, la verdad que me he sentido muy bien y ojalá me puedan invitar para que desarrollemos otros temas. Claro que sí, doctor. Temas políticos. Gracias, doctor. Gracias nuevamente. ¿Y qué le parece, Marina y Pedro? Vamos ahora a ver lo que es noticia. Exactamente. De la mano de nuestro compañero Martín Severino. Ahí nos fuimos. Gracias. Muy buenos días, amigos de Matutino Su Mundo. Yo soy Martín Severino y esto es un adelanto de los hechos que serán noticia en el día de hoy. Los periodistas de Multimedia Su Mundo ya nos encontramos en las calles y trabajando las principales notas que serán las más relevantes en este jueves. Hoy será noticia todo lo que tengan que decir los legisladores de la República en relación a la sustitución que se produjeron en el día de ayer en la maternidad San Lorenzo de Los Minas, donde hoy también estaremos cubriendo una rueda de prensa que ofrecerá el Colegio Médico Dominicano en relación a las 34 muertes de niños que se produjeron en ese centro médico. También estaremos dando seguimiento a lo que tienen que decir los miembros de la sociedad civil, Participación Ciudadana y ADOCO en relación a supuestos protectores de los extraditables que ahora mismo pues están en un proceso de conocimiento de medida de coerción que en el día de ayer fue aplazada para el próximo día 26. Estas y otras informaciones usted la conocerá de manera más ampliada hoy a la 1 de la tarde en la primera emisión de Noticias Su Mundo. Siga con el contenido de Matutino Su Mundo. Buenos días. Flores, Marino, ya llegamos. Llegamos al final del programa de hoy. En este jueves será mañana viernes, Marino y Pedro, que nuevamente estaremos con ese público viernes, fin de semana. Feliz día para todos.